Buenas noches chicos con todos. El día de hoy vamos a continuar con el proyecto Hermano Mayor, pero en este caso el curso de Fisiología, con el tema hormonas córticos suprarrenales. En esta ocasión nos acompaña nuestro ponente y compañero Julio Alberto Céspedes Verona, quien, conociendo un poco más de él, pues es estudiante del tercer año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 10º superior en la misma facultad, coordinador de nuestro proyecto Hermano Mayor 2022 y también secretario CEPRI Socio NPRG. Cabe resaltar que después de esta ponencia va a haber una pequeña trivia académica en la cual van a poder reforzar sus conocimientos y también van a poder ser acreedores de material académico virtual, pero esto pues al finalizar la ponencia. También luego les vamos a compartir un pequeño pase de lista para poder enviarles las diapositivas de nuestro ponente y también las grabaciones al finalizar el curso de fisiología. Bien, Julio, te doy pase para que puedas iniciar la exposición. Ok, sí, muchas gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Si se puede visualizar, ¿verdad, Daisy? ¿Confirmas, por favor? Sí, ya se visualiza en grande. Gracias. Ya, buenas noches, chicos. Bueno, yo soy Julio Céspedes Verona y soy estudiante del tercer año de Facultad de Medicina Humana en la UNPRG, como bien lo había mencionado Daisy. Y bueno, el tema que hablaremos o se tocará el día de hoy es acerca de hormonas córticos suprarrenales. Es un tema importante que generalmente puede ser preguntado en diferentes exámenes, tanto en ENAM como en exámenes recién dados. Bueno, empezamos conociendo acerca de lo que vendría a ser principalmente su anatomía y bueno, partimos de que vamos a encontrar los riñoncitos, ¿no? Y superior a esos riñoncitos vamos a encontrar las estructuras que son prácticamente las encargadas de secretar las hormonas córticos suprarrenales. Estas estructuras son denominadas como las glándulas suprarrenales, ¿no? Y bueno, estas glándulas suprarrenales se dividen, ¿no?, en lo que vendría a ser una parte interna conocida como la médula y una parte externa conocida como la corteza suprarrenal. Bueno, más que todo, conociendo el tema, nos vamos a centrar en lo que vendría a ser la corteza suprarrenal. Y bueno, ya prácticamente en un tipo de vista histológica tenemos que la corteza se va a dividir en tres capas. Lo que vendría a ser la capa más externa, la más interna, vendría a ser la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y la parte más interna vendría a ser conocida como la médula, como bien lo había mencionado en un inicio. Bueno, ¿cuál es la característica común que tienen tanto la zona glomerular como la zona fascicular y la zona reticular? Es de que estas tres van a producir hormonas esteroideas. Y bueno, y la parte más interna que vendría a ser la médula va a producir lo que se conocen como las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Bueno, y prácticamente todo este mecanismo de secreción de las hormonas córticos suprarrenales va a estar bajo la dirección de la ACTH, también conocida como la hormona adrenocorticotrópica. Y bueno, conociendo un poco acerca de la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, se menciona de que esta va a ser liberada por la glándula pituitaria anterior. Bueno, esta glándula pituitaria anterior va a liberar lo que vendría a ser la ACTH y posteriormente esta ACTH se va a encargar del siguiente proceso. Generalmente nosotros tenemos el colesterol que está circundando por lo que vendría a ser los vasos sanguíneos, ¿no?, por medio de la sangre, y gracias a esta ACTH hace que las células de la corteza suprarrenal absorba este colesterol que está circulando a la sangre, lo hace que entre lo que vendría a ser las células córticos suprarrenales. Siguiente proceso, tenemos acá nuestra molécula de colesterol, que como vemos está contenida en un vaso sanguíneo, no está corriendo por lo que vendría a ser la sangre, y gracias a esta CTH hace su ingreso a lo que vendría a ser la célula córtico suprarrenal. Una vez de que el colesterol hace su ingreso en lo que vendría a ser nuestra célula córtico suprarrenal, la ACTH también estimula a la enzima colesterol desmolasa, y gracias a esta colesterol desmolasa, nuestro colesterol que proviene de lo que vendría a ser la sangre se convierte en lo que vendría a ser la pregnenolona. Julio, ¿hay una característica básica o algo que debemos llevarnos de todo este proceso? Sí, prácticamente es acerca de la pregnenolona, debido a que esta vendría a ser considerada como la precursora de todas las hormonas de la corteza suprarrenal. Entonces, resumiéndolo todo, tenemos de que la glándula pituitaria anterior va a liberar a la CTH y gracias a esta CTH el colesterol que circunda por la sangre va a ser absorbido o va a pasar a las células córticos suprarrenales.
Una vez de que está dentro de esas células, prácticamente actúa la colesterol desmolasa sobre ella y forma lo que vendría a ser la pregnenolona. Y esta es la precursora de todas las hormonas de la corteza suprarrenal. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de las tres zonas de la corteza suprarrenal. Empezamos por la más externa, también conocida como la zona glomerular. Esta se caracteriza porque va a contener células que van a producir una hormona en particular, conocida como la aldosterona. Bueno, ahora vamos a ver el proceso en cómo se llega a la formación de lo que vendría a ser la aldosterona. Como les había mencionado bien en un inicio, el colesterol pasa a lo que vendría a ser la célula córtico suprarrenal gracias a la presencia de la ACTH, ¿no? Entonces, una vez de que ingresa la célula córtico suprarrenal, se ve influenciada bajo la colesterol desmolasa. Entonces, el colesterol influenciado bajo la colesterol desmolasa se convierte en lo que vendría a ser la pregnenolona, ¿no? La cual vendría a ser prácticamente la que va a estar presente en todos los procesos de la formación de las hormonas córticos suprarrenales. Por ello, en las posteriores vías que vamos a visualizar, vamos a encontrar que sí o sí va a estar presente la pregnenolona. Pero una vez que tenemos a la pregnenolona, esta va a interactuar con la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y esta va a formar, ¿no?, lo que vendría a ser la progesterona. Esta progesterona va a estar influenciada bajo la 21 hidroxilasa, la cual prácticamente su deficiencia va a dar origen a una enfermedad congénita que posteriormente lo vamos a ver, pero solamente lo menciono. Bueno, esta 21 hidroxilasa convierte la progesterona en 11-desoxicórticoesterona y esta, bajo la influencia de 11-beta hidroxilasa, se convierte en la corticoesterona, la cual vendría a ser el precursor inmediato de lo que conocemos como la aldosterona. Pero la corticoesterona, para convertirse en aldosterona, obviamente necesita de una enzima previa. Esta vendría a ser la aldosterona sintasa. Bueno, tipo mnemotemia he creído conveniente subrayar las dos últimas letras, ¿no? La última sílaba que hace referencia a NA, debido a que prácticamente una función principal de la aldosterona es de que ayuda a regular la concentración de sodio, ¿no? Pues, conociendo que la fórmula química o el símbolo químico del sodio es Na, entonces ahí tenemos una referencia. Bueno, asimismo, la aldosterona, aparte de regular la concentración de sodio en el cuerpo, también es considerada como un mineral corticoide. Y bueno, se menciona de que cuando el sodio se reabsorbe en la sangre, el agua pasa a la sangre, ¿no? Y eso es prácticamente una referencia que debemos tener en cuenta. Si bien tenemos una célula y en la célula entra sodio o sale sodio, también debemos tener en cuenta de que va a entrar o va a salir agua. O sea, el sodio y el agua prácticamente son casi inseparables, ¿no? Entonces, una vez de que ingresa sodio a la sangre, también, por lo que les había mencionado, también va agua. Y eso lo que hace es de que aumente el volumen sanguíneo y obviamente aumente la presión arterial. Pero Julio, ¿cómo aumenta la presión arterial? Bueno, eso se explica mediante la siguiente fórmula que conocemos, ¿no? Que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y gasto cardíaco vendría a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, esto hace referencia de que en cuanto a la presión arterial, cualquier aumento, prácticamente o disminución, tanto del gasto cardíaco como de la resistencia vascular periférica, afectaría también directamente lo que vendría a ser nuestra presión arterial. Entonces, prácticamente acá se toma en cuenta el gasto cardíaco, debido a que para hallarlo necesitamos la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y prácticamente, como habíamos mencionado, cuando pasa el sodio a sangre, también lleva agua, entonces aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Se aumenta el volumen latido, entonces aumenta el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, de esta manera también se incrementa nuestra presión arterial. Y bueno, conociendo también un poco más acerca de lo que vendría a ser el efecto que produce la aldosterona, se explica mediante este gráfico que vendría a ser una nefrona. No tenemos nuestro glomérulo, tenemos nuestro tubo contorneado proximal, nuestra asa de GN ascendente, que vendría a ser la rama gruesa, nuestra asa de GN ascendente, la rama delgada. Posteriormente tenemos también nuestro tubo contorneado distal y tubos colectores. Pero ¿dónde va a actuar la aldosterona? Esta aldosterona actúa a nivel del tubo contorneado distal, pero principalmente en su parte más distal. Y también en lo que vendrían a ser los túbulos colectores. Y prácticamente en estos lugares encontramos lo que se conoce como las bombas de iones sodio y potasio. Pero Julio, ¿por qué es importante esta bomba de iones sodio y potasio? Bueno, empezamos a explicar acerca de la bomba de potasio y eso se menciona de que aquí vamos a hacer la referencia, el ejemplo de que vamos a encontrar la bomba de potasio y la bomba de potasio lo que hace es de que va a recolectar el potasio que está circulando para la sangre y lo va a llevar hacia los túbulos renales con la finalidad de eliminar este potasio por medio de la orina. Entonces tenemos en consecuencia que la bomba de potasio a nivel del tubo contorneado distal, la parte más distal, ¿no?,
y el tubo colector va a tener una dirección de sangre hacia el tubo colector para eliminarlo a la orina. Pero la bomba de sodio dice, no, tú haces esa dirección, entonces yo hago lo contrario. Bomba de sodio dice, yo voy a sacar sodio de lo que vendría a ser mi tubo contorneado distal, en la parte más distal, o mi tubo colector, lo voy a sacar hacia la sangre. Y es por ello que si se saca, ¿no?, sodio de estos túbulos hacia la sangre, entonces, ¿qué pasa? No pasa sodio solo, ¿verdad? Pasa también el agua. Al pasar el agua, ¿qué hace? Que aumente el volumen sanguíneo. Y por la fórmula explicada, al aumentar el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco, también se incrementa nuestra presión arterial. Entonces, sería la explicación con respecto a la zona glomerular, que debemos llevarnos de que es prácticamente se va a producir un mineral corticoide conocida como la aldosterona, la cual va a regular la concentración, ¿no?, de sodio en sangre o en el cuerpo. Bueno, ahora pasamos a la otra zona, que vendría a ser la zona media de la corteza suprarrenal. Esta es denominada como la zona fascicular. Y bueno, vamos a tener en cuenta de que el producto final vendría a ser un glucocorticoide conocido como el cortisol. Bueno, al igual que el anterior, vamos a ver cómo se realiza el proceso de síntesis de cortisol. Bueno, como les había mencionado, prácticamente vamos a encontrar la pregnenolona en todos los procesos, debido a que esta prácticamente es la base, ¿no?, de la síntesis de todas las hormonas córticos suprarrenales. Y bueno, tenemos la pregnenolona, ¿no?, y la progesterona, que previamente han sido formadas en lo que vendría a ser la zona glomerular, ¿no? Entonces, estas, al pasar a la siguiente zona, es decir, a la zona fascicular o la zona media, entonces van a seguir otro proceso mediante otra enzima, la cual es conocida como la 17-alfa hidroxilasa. En el caso de la pregnenolona, esta se va a convertir en 17-alfa hidroxipregnenolona, y la progesterona, mediante la 17-alfa hidroxilasa, se convierte en 17-alfa hidroxiprogesterona. Posteriormente se crea una vía común, ¿no? En la 17-alfa hidroxipregnenolona se puede convertir en 17-alfa hidroxipregnenolona por medio de 3-beta hidroxidesoxigenasa, ¿no? Y por medio de esta enzima se va a convertir en lo que vendría a ser 17-alfa hidroxiprogesterona. Esta posteriormente, mediante la enzima 21-hidroxilasa, se va a convertir en el 11-desoxicortisol, el cual vendría a ser el precursor, el último precursor, ¿no?, de lo que vendría a ser el cortisol. Entonces, el 11-desoxicortisol va a necesitar el 11-beta hidroxilasa, y de esta manera se produce el cortisol. Y bueno, hablando un poco acerca del cortisol, ¿no?, el cual vendría a ser un glucocorticoide, y es prácticamente el producto bandera, ¿no?, de lo que vendría a ser la zona fascicular. Es de que el cortisol es también denominada como la hormona del estrés, debido a que es liberada justamente, ya sea en momentos de estrés tanto emocional como en estrés físico. Se menciona asimismo de que el cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre mediante un mecanismo conocido como la gluconeogénesis en el hígado, ¿no? La gluconeogénesis hace referencia a la formación de glucosa, pero sin usar carbohidratos, es decir, las fuentes para producir glucosa y ahora podrían ser lípidos o podrían ser proteínas, ¿no? Y de esta manera se produce lo que vendría a ser glucosa en sangre, ¿no? Entonces se aumentan los niveles de glucosa en sangre. Entonces debemos tener en cuenta de que entonces el cortisol se podría liberar en pacientes prácticamente que no han consumido algún alimento, ¿no?, durante el día, ¿no? Entonces, de esta manera se podría activar el cortisol, ¿no?, debido a que el paciente está sometido bajo un estrés. Entonces, mediante el proceso de gluconeogénesis, un paciente con inanición aumentaría los niveles de glucosa en sangre. Siguiente proceso es conocido como también una descomposición, tanto en las proteínas como en las grasas. En el caso del músculo, obviamente las proteínas se degradan a lo que vendrían a ser aminoácidos en un mecanismo conocido como la proteólisis. Y en el tejido adiposo, las grasas se convierten en ácidos grasos libres, principalmente eso, ¿no? Entonces, prácticamente el cortisol también participa en los procesos de proteólisis en casos del músculo esquelético, y en el caso del tejido adiposo en los procesos de lipólisis. Bueno, asimismo se menciona de que el cortisol va a promover un estado antiinflamatorio, pero ¿por qué? Más que todo debido a que el cortisol va a bloquear o va a impedir la formación de dos sustancias, las cuales van a estar inmersas prácticamente en la producción de un proceso inflamatorio, como lo vendrían a ser las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, al no haber cortisol, o prácticamente cortisol, perdón, al inhibirlo, tanto a las prostaglandinas como a los leucotrienos, entonces no va a desarrollarse el proceso inflamatorio, y por ende va a promover un estado antiinflamatorio. Bueno, asimismo se menciona de que el cortisol ejerce un efecto diabetogénico, debido a que prácticamente el cortisol, como les había mencionado acá, ¿no?, eleva los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y lo
común que puede pasar para que se equilibre o haya un tipo de homeostasis es de que también se incrementen los niveles de insulina, lo cual pasa, ¿no? Simplemente es de que prácticamente esta insulina va a ser insuficiente para que la glucosa, ¿no? Que va a estar circulando en sangre pase adecuadamente a lo que vendría a ser la célula, ¿no? De esta manera también se elevan los niveles de glucosa en sangre y se produce un efecto diabetogénico. Bueno, y por último se menciona de que los glucocorticoides van a actuar a nivel de los receptores intracelulares. Obviamente el cortisol también va a actuar a nivel de los receptores intracelulares. Otra de las características también del cortisol es de que va a afectar la función de los fibroblastos. Estos fibroblastos se menciona de que van a estar inmersos en la formación también de la cicatrización de las heridas. Entonces, prácticamente al ser bloqueadas por el cortisol, entonces también se va a afectar el proceso de cicatrización de las heridas. Bueno, ahora pasamos a la zona más interna, también conocida como la zona reticular. Y esta zona reticular va a estar llena de células, ¿no? Que van a producir un grupo de hormonas en particular, principalmente las hormonas sexuales, conocidas como lo que vendrían a ser los andrógenos, ¿no? Especialmente la testosterona. Posteriormente, la testosterona va a aparecer otra enzima, como la aromatasa. Eso es importante. La aromatasa es la que convierte la testosterona en estrógenos, como lo vamos a explicar en el siguiente diagrama. Bueno, tenemos a la 17-alfa hidroxiprenolona. Como les había mencionado, la prenolona vendría a estar en todas la formación, ¿no? De las hormonas córticos suprarrenales. Bueno, se menciona de que la 17-alfa hidroxiprenolona como la 17-alfa hidroxiprogesterona, que previamente, como lo habíamos visto por acá, estaban inmersas, ¿no? En la zona fascicular, aquí la podemos encontrar, van a pasar a la zona reticular y prácticamente acá va a estar inmersas o van a estar sujetas a otras enzimas, en especial lo que vendría a ser la 17,20 aliasa. Esta 17,20 aliasa va a convertir a la 17-alfa hidroxiprenolona en lo que vendría a ser el DHEA, o también conocida como dehidroepiandrosterona. Y la 17,20 aliasa también va a afectar a la 17-alfa hidroxiprogesterona, convirtiéndola en androstenediona, ¿no? Posteriormente también se puede ejecutar una vía común, ¿no? Mediante la 3-beta-HCD, la DHA se convierte en androstenediona. Y por último, esta androstenediona mediante la 17-beta-HCD se va a convertir en lo que vendría a ser la testosterona. Pero podemos obtener también testosterona bajo otra vía, ¿no? O sea, el DHE puede estar influenciado también bajo la 17-beta-HCD y convertirse en androstenediol. Y por último, este androstenediol estar sujeto bajo la 3-beta-HCD y de esta manera producirse la testosterona, ¿no? Que vendría a ser un andrógeno. Pero la testosterona también va a ser inmerso, va a estar sujeto o influenciado bajo otra enzima para convertirse en la 17-beta-estradiol, también conocida como estrógeno. Pero para que se convierta testosterona en 17-beta-estradiol, o sea, un estrógeno, es necesaria la presencia de la aromatasa. Entonces, muchachos, no, chicos, de todo este proceso deben aprenderse prácticamente solo esta parte final, ¿no? ¿Cuál es la enzima prácticamente que convierte la testosterona en estrógeno o 17-beta-estradiol? Esa vendría a ser denominada como la aromatasa. Bueno, asimismo vemos nosotros de que principalmente, ¿no? La testosterona va a ser producida por los testículos, ¿no? O sea, por la gónada sexual masculina, y los estrógenos por la gónada sexual femenina, ¿no? Lo que vendrían a ser los ovarios. Pero se menciona que en el caso de los varones, aparte de lo que vendría a ser la producción de testosterona masiva, ¿no? En lo que vendría a ser los testículos, la testosterona producida en la zona reticular de la corteza suprarrenal también va a ayudar, ¿no? Y prácticamente la testosterona en este caso va a ayudar a que, al menos en los varones, prácticamente se engruese lo que vendría a ser la voz, y así mismo vendría a estar inmerso también en los procesos de crecimiento de algunos órganos sexuales secundarios, ¿no? Asimismo también en la aparición del vello púbico o axilar, y en lo que vendría a ser el facial también incluso. Y bueno, en el caso de las mujeres, como lo hemos visto, ¿no? Prácticamente sus ovarios son las que van a producir los estrógenos, ¿no? En cantidad masiva. Pero como lo hemos visto también, en este caso, las mujeres, gracias a la zona reticular, también tendría la presencia de testosterona, ¿no? Gracias a esta testosterona, prácticamente las mujeres pueden desarrollar lo que vendría a ser el vello púbico y lo que vendría a ser también el vello axilar. Entonces también tenemos en cuenta de que tanto el hombre como la mujer va a tener, en caso de la mujer va a tener testosterona gracias a la zona reticular, y en el caso de los hombres van a presentar también estrógenos gracias también a esta zona reticular,
de la corteza suprarrenal. Y bueno, prácticamente ya para finalizar este tema, ¿no? Es importante también relacionar lo aprendido con lo que vendría a ser alguna patología en particular. Bueno, eso es lo que generalmente yo hago. Y bueno, en cuanto a este tema, una patología que nos puede llamar la atención es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y bueno, esta prácticamente se da gracias a la deficiencia de una enzima en particular, una enzima conocida como la 21-hidroxilasa, que como lo habíamos visto, prácticamente está inmersa en la síntesis de aldosterona, como acá lo podemos observar, ¿no? Acá prácticamente va a convertir la progesterona en 11-desoxicorticoesterona, ¿no? Que posteriormente se convierte en corticoesterona y esta se convierte en aldosterona, ¿no? Entonces prácticamente podemos tener en cuenta de que si va a estar deficiente, entonces no se va a desarrollar de manera adecuada la producción de aldosterona, ¿no? Entonces nuestro pacientito va a tener problemas en lo que vendría a ser la regulación de sodio en el cuerpo, ¿no? Debido a que esta es la principal función de la aldosterona. La siguiente vía es también la en la cual obtenemos el cortisol, un glucocorticoide, como acá podemos observar. La 21-hidroxilasa se encarga de formar o de transformar la 17-alfa-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol para que esta finalmente se convierta en cortisol, ¿no? Entonces, si está también prácticamente deficiente esta enzima, la 21-hidroxilasa, en la producción de cortisol, también nuestra pacientita también va a tener problemas en cuanto a la formación de lo que vendría a ser cortisol, ¿no? Y va a tener diversos problemas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Formación de cicatrices y todo eso. Y bueno, entonces prácticamente acá observamos, ¿no? La 21-hidroxilasa. Y bueno, a modo de fisiopatología tenemos acá nuestra hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos acá nuestra hipófisis, ¿no? Que prácticamente va a liberar lo que vendría a ser la hormona adrenocorticotrópica. Y como lo he mencionado en un inicio, esta ACTH lo que hace es de que pase el colesterol de la sangre hacia la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos a nuestra corteza suprarrenal, en la cual se va a incrementar una enzima, ¿no? En particular, lo que vendría a ser la 17-alfa hidroxiprogesterona, ¿no? Julio, ¿pero por qué se incrementa esta? Porque debido a que prácticamente, para que esta se convierta en 11-desoxicortisol, necesita de esta 21-hidroxilasa, pero si esta 21-hidroxilasa vendría a estar ausente, entonces, ¿cómo pasa? No se va a convertir. Entonces, ¿qué pasa? Se aumenta, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Corteza suprarrenal, hay un aumento de la alfa hidroxiprogesterona, ¿no? Acá. Aumento de la alfa hidroxiprogesterona. Y bueno, prácticamente como les había mencionado, esta está presente en dos vías, ¿no? En la vía de los mineralocorticoides, o sea, en la zona glomerular. Entonces, prácticamente hace que haya una deficiencia, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro paciente va a presentar una pérdida salina debido a que su cuerpo no va a regular de manera adecuada el sodio, ¿no? La otra vendría a ser la zona fascicular, donde se va a producir los glucocorticoides como el cortisol. Entonces, como acá observamos, al estar deficiente esta enzima, prácticamente también se van a dar un problema, ¿no? O sea, va a haber una disminución en cuanto a la producción de glucocorticoides, principalmente el cortisol. Algo pasa muy diferente con respecto a la zona más interna, ¿no? La zona reticular, la cual vendría a ser encargada de la producción de andrógenos. En este caso, esta zona no va a ser afectada, pero se evidencia científica de que en vez al menos de, al no ser afectada, o sea, tener una secreción normal de andrógenos, se menciona de que esta secreción incluso se incrementa. En el caso de la mujer ocurre un proceso de virilización. La otra pregunta es acerca de que si estamos en la corteza, Julio, ¿también se puede afectar la médula suprarrenal? Sí, se menciona de que sí se afecta. En este caso, se menciona de que hay incluso una disminución en la producción de catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas prácticamente son producidas en la médula suprarrenal y de las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, la que en este caso de hiperplasia suprarrenal congénita, la que se tiene un déficit mucho más marcado y es la síntesis de adrenalina, ¿no? O sea, no se va a formar una adrenalina de manera normal o de manera adecuada. Bueno, eso sería todo con respecto a esta ponencia y tenemos nuestra frase que es que sin perseverancia el talento vendría a ser un lecho estéril. Bueno, eso sería todo con respecto a esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu ponencia. Ha sido muy entendible y muy sintética. Bien, chicos, ahora les voy a pasar el pase de lista para poder enviarles las diapositivas y también la grabación. Y en este caso la trivia se va a desarrollar de manera sincrónica, lo vamos a pasar
a aproximadamente 10:30 de la noche y va a estar abierto hasta las 11 de la noche. Bien, no olviden registrarse en su pase de lista y bueno, ya les estaremos informando por medio de los chats de las ponencias para que puedan unirse a la trivia académica sincrónica, solo por esta vez.